En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos esta cuarta y última etapa de nuestra preparación para la consagración o para la renovación de la consagración. Vamos a iniciar encomendándonos nuevamente a la Santísima Virgen. Vamos a hacer el canto número 3 de nuestro cancionero. Virginal Madre de Dios, oh María, esperanza y Madre nuestra, oh María, alegraos ángeles, exultad ángeles, consoladnos Madre, salve, salve, Reina del cielo. Ven Espíritu Creador, nuestras almas visita y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú que eres el abogado donde Dios viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción, fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama, que el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Danos conocerte, Espíritu Divino, vivir en ti, Dios Trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar para nuestra lección 27, la primera de la última etapa. Para nuestra lección, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ellas no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único, que es Dios y está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. He decidido tomar este texto para introducirnos o para hacer esta lección 27, esta lección, para sumergirnos de lleno en la primera lección ya en el misterio de Cristo. Este texto, ustedes saben que hasta el año mediado de la década del 60,
Cuando se celebraba la Eucaristía con el rito extraordinario San Pío V, rito que todavía la Iglesia conserva y que se celebra en algunos lugares y de hecho se puede celebrar, al final de la misa, todos los días se rezaba este himno, ¿no? Este era un himno que la liturgia tenía. Al final de la Santa Misa se rezaba este himno, ¿no? Se rezaba en latín, pero se lo rezaba, ¿no? Y eso nos muestra cómo o qué valor tiene este himno para la fe de la Iglesia. Si bien es palabra de Dios, como toda la palabra de Dios, pero sin embargo, este himno tiene de alguna manera una síntesis que alcanza Juan en la madurez de la comprensión del misterio de Dios dentro del marco de la revelación escrita que acaba con Juan, ¿no? La revelación escrita acaba con Juan. Juan es el último de los apóstoles, escribe el último libro que es Apocalipsis, pero a su vez esto le permite alcanzar, ¿no?, un grado de comprensión del misterio que Jesús fue develándole, que el Espíritu Santo fue develándole y queda expresado en este prólogo. Se llama así prólogo del Evangelio de San Juan, donde Juan en 18 versículos ya pone toda la partitura. Después la música se desplegará en el desarrollo del Evangelio que vamos a ver ahora. Pero me parecía animarnos a rezar con este himno, aun cuando parezca muy difícil, contiene mucho. Sinceramente, no es tan fácil hacer una lección de esto y escribirla. Tal vez no sea tan difícil hacerla, es difícil escribirla. O sea, ¿qué cosas poner como ayuda para el primer paso de la lección, que es la lectura atenta, para no quedarse uno tan realmente corto en cuanto a lo que uno debe ayudarles a ustedes a poder sumergirse? Lo que yo hago es muy simple. Ustedes se dejarán llevar hasta donde el Espíritu quiera revelarles con este himno, ¿no? Comenzamos esta cuarta etapa, conocimiento de Jesucristo. 4 puntos para este texto, ¿sí? El primero, en el principio. Este texto que yo acabo de decirles, que se conoce como el prólogo de San Juan, es una síntesis de todo el Evangelio. Juan ya establece en esos 18 versículos todo lo que va a desarrollar en el resto del Evangelio, ¿sí? Y la primera palabra, en el principio, basta que uno lo lea con atención y enseguida le remite a la primera palabra de la Biblia. Versículo 1 del capítulo 1 del libro del Génesis, ¿sí? Inmediatamente, Juan, con este prólogo, apenas inicia su Evangelio, muestra que se da un nuevo principio, porque uno dice, sí, remite a Génesis 1:1, el principio de las cosas. En el principio, cuando allá sobre las aguas primordiales aleteaba el Espíritu, Dios inicia la creación. Pero ese principio histórico de la creación es precedido por un principio aún mucho más profundo, mucho más, nosotros en el tiempo diríamos más antiguo, pero no es más antiguo, porque en Dios el principio no es temporal. En el principio, dice acá, la primera palabra, existía la palabra. Este en el principio, que nos remite al Génesis, ¿sí?, tiene un sentido mucho más profundo, ¿sí?, y tiene un sentido de principio absoluto, de fundamento. Nosotros cuando decimos principio podemos decir en el orden temporal, este es el principio de algo que va a continuar. O bien yo puedo decir, este es el principio que fundamenta lo que sobre eso yo voy a construir, o yo voy a entender, o yo voy a descifrar. Dejo claro el principio. Una vez que tengo el principio, todo lo demás dice referencia a ese principio. Y todo tiene razón de ser en la medida en que se vincula con ese principio. Y eso, dicho tan así pobremente, nos ayuda a entrar un poquito más en este concepto de en el principio existía la palabra. Principio no iniciado y tampoco sucedido, o sea, no hay nada después de ese principio. En la eternidad, Dios siempre es Dios. En el principio existía la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba junto a Dios. Así dice Juan.
Pero, ya sea el principio de la creación, que es el principio histórico, temporal, y en su relación con el principio que desde siempre tiene el Hijo en el Padre, ¿sí? El Hijo es engendrado por el Padre en el seno de la Trinidad. Este principio eterno en Dios es el fundamento del principio en la creación y del principio de la nueva creación en Cristo, con la humanidad asumida en el seno de la Virgen. Por la creación, las cosas salen de Dios. Por la redención, por este nuevo principio en la redención, las cosas vuelven a Dios. Es un salir de Dios y es un volver a Dios. Y ese salir y volver a Dios, salir de Dios y volver a Dios, es sostenido por el principio inmutable, el Verbo que está junto a Dios. Aquí todavía no vamos a entrar a contemplar el misterio de la encarnación porque vendrá en otra lección. Aquí nosotros nos sumergimos de pronto a contemplar esta verdad que principia toda nuestra fe. En el principio existía la palabra, y la palabra es Dios, y la palabra estaba junto a Dios. Yo les pongo allí en el punto 1, ustedes van a ver que son textos muy largos, Proverbios 8, Eclesiástico 24, del 1 al 22, y Sabiduría capítulo 7 y 8. Eso, más que para la lección, porque yo se los puse allí, porque cuando aparece aquí el concepto de palabra, el término original es logos en griego. Juan escribe su evangelio en griego. La palabra traducida es, para nosotros es palabra, es logos en griego, palabra en nuestra lengua. ¿Cómo comprender este concepto? ¿Sí? Es una palabra actuando. Su término original no es como una palabra escrita, sino es algo activo. ¿Sí? Por eso, cuando yo preparaba esto, ¿cómo ayudarnos a comprender esto en nuestra lógica que no es la de San Juan? San Juan escribe en un clima culturalmente griego. Ellos habían ya madurado una comprensión griega del mundo, en el sentido de lo que la filosofía griega daba como elementos para la comprensión de algunas cosas, y por lo tanto conceptos griegos son los que se introducen por esta cultura que estaba ya irradiándose sobre el pueblo de Israel. Recuerdan ustedes que la historia de los macabeos, allá por el siglo III, poco más acá, hacia acá, la cultura griega llega a Jerusalén a tal punto que se construye un gimnasio, que se considera una traición a Dios. ¿Por qué? Porque son judíos que apostatan de su fe, esconden la circuncisión, ya aceptan de alguna manera la cultura griega, pero con ella sus dioses, ¿no? Pero más allá de eso, la cultura griega entró en Israel, y el mundo del pensamiento, Juan también va de alguna manera a estar influido por eso. Estas palabras le permiten expresar lo que tal vez en su sola lengua no hubiera podido hacer. Entonces, cuando yo les pongo Proverbios 8, Eclesiástico 24, del 1 al 22, y Sabiduría 7 y 8, van a encontrar ustedes, eso se los ofrezco como lectura espiritual serena. Marquen los versículos que les llamen la atención. Y ahí van a encontrar la sabiduría personificada, la sabiduría actuando, porque eso es lo más cercano a estos versículos. La sabiduría personificada del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir personificada? Toma acción, actúa, busca dónde habitar. Ustedes van a encontrar allí en el Eclesiástico que aparece, que busca un lugar donde acampar la sabiduría, ¿no? Que aquí aparece en 1.14, ¿no es cierto? Pero esto, porque quiero que este pasaje sea particularmente orado. No se detengan por la dificultad que puede significar el verlo desde fuera como un poquito difícil. Hacerlo oración. Ustedes no están estudiando, ustedes están orando. Y yo quiero ayudarles a que ustedes, leyendo el texto, puedan de alguna manera dar el primer paso.
la atención y de alguna manera entender lo que el escritor sagrado dice. Entonces, lo que nosotros de Dios sabemos, que es mucho menos que lo que no sabemos, es porque Él nos lo dio a conocer, porque Él se dio en el versículo 14 de este capítulo. Y aquí viene una observación que yo la hago en la hojita y quiero explicarla muy bien. Nosotros celebramos la Navidad, ¿no es cierto? 25 de diciembre. Mateo y Lucas dan testimonio de esto, ¿sí? De la encarnación del Verbo, del nacimiento de Jesús, los pastores, el ir a Belén, el huir a Egipto, la llegada de los pastores y de los magos. Todo lo que conocemos de la infancia. Mateo y Lucas tienen dentro de su evangelio las genealogías de Jesús, genealogía humana, la historia de Jesús enraizada en esa historia humana del pueblo de Israel. Lucas llega hasta ¿dónde? Hasta el Dios que crea, hasta Abraham, que es creado por Dios. Marcos empieza con la vida pública de Jesús. Pero Mateo y Lucas llegan en su evangelio hasta hablarnos de la existencia histórica de Cristo y su genealogía en la historia de Israel. Y Lucas, eso es Mateo, y Lucas lo entronca hasta Adán. Mateo hasta Abraham. Lucas hasta Adán, ¿sí? Pero ninguno de los dos había dado el salto que da Juan. ¿Y qué había antes de Adán? El Verbo era Dios, la palabra era Dios, el Logo era Dios. Porque esta otra traducción, verbo, también aparece. La palabra era Dios y la palabra estaba junto a Dios. ¿Y quién es esta palabra? La que en la plenitud de los tiempos, Juan 1:14, se encarnó. El que viene a ser la luz del mundo. Entonces, este primer punto sirva de alguna manera, espero no haberles complicado la vida, en serio, ¿sí? Quise explicar brevemente el sentido de este himno en estos conceptos que a nosotros nos pueden ayudar, al menos para orarlo, ¿sí? Yo les recuerdo que tengo el teléfono a mano por si alguien quiere preguntar algo, ¿saben? Mientras vamos hablando, yo aquí lo tengo, estoy atento para considerarlo. Primer punto, en el principio. En el principio de la eternidad, todo tiene su fundamento en Dios. Todo. La palabra era Dios. ¿Sí? Y si en algún momento las cosas salieron de Dios porque Dios las crea, esas mismas cosas que salieron de Dios vuelven a Dios. El hombre vuelve a Dios. Quien se extravió en el camino vino a ser buscado por aquel que va a volver con él al seno de la Trinidad. Segundo punto, el Hijo se hizo carne, es Dios y está en el seno del Padre. Aquí están los dos versículos centrales del texto, 1:14 y 1:18. Centrales para lo que nos pueda a nosotros ayudar a rezar mucho aquí. La palabra, traducción del griego logos, dice, se dirige a Dios, está vuelta a Él, el versículo 2, ¿no? Es Dios con el Padre. Yo lo que estoy haciendo es sacando lo que dice Juan. Está en Dios, está vuelta a Dios, es Dios. Y en Él, en Cristo, en ella, la palabra, el Padre se dice a sí mismo revelándose en Cristo. El catecismo de la Iglesia Católica nos va a decir, en Cristo Dios ha dicho todo. Dios no necesita otra revelación. Y en esta palabra que dice Dios, dando a su Hijo, la creación es restaurada. Allí tienen ustedes ya la cita bíblica. Las citas bíblicas que ayudan a comprender cómo esta creación encuentra en la encarnación redentora la restauración y es regresada a su Señor. Al final yo, en la práctica, les pongo algo que ustedes después lo van a leer. Al menos a mí me lo inspira el rezar esto cuando yo lo estaba preparando. El pensar en este retorno de Jesús. Si Jesús nunca salió del Padre, Él estaba junto al Padre. Cuando se encarna,
¿Qué es salir para el Verbo? Es ser dicho, ¿sí?, y asumir la humanidad. Pero este Hijo que nunca salió del Padre, ahora vuelve, pero vuelve con nosotros. La creación hecha en Cristo es restaurada en Cristo. Versículo 14, plantó su carpa y habitó entre nosotros. Manifestó su gloria y allí yo les pongo con admiración. Y la hemos visto con nuestros propios ojos. La hemos palpado en la carne con nuestras manos. ¿Por qué yo pongo acento en esto? Juan, en su primera carta, yo así se los pongo, primera de Juan 1:2, San Juan nos permite a nosotros de pronto celebrar los sacramentos. ¿Qué es comer a Cristo? ¿Qué es recibir de Él la absolución? ¿Qué es recibir de Él el consuelo en la unción de los enfermos? ¿Qué es? Es palparlo, es tocarlo cerca, el agua del bautismo, la unción de la confirmación. No dejen de escribir las preguntas, con mucho gusto respondemos. Cuando decimos gloria, ¿sí?, que está en el capítulo 14, pues 18, ya no estará ligada a una figura del Antiguo Testamento que era la carpa del encuentro, porque Juan remite a aquello, ¿sí? Ustedes en Eclesiástico 24 van a encontrar esto. La sabiduría busca dónde acampar. ¿Y qué le dice Dios? Acampa en mi pueblo, en el pueblo de Jacob, ¿no?, en Israel. Aquello que anunciaba el Eclesiástico es lo que se cumple en Cristo. Pero en el libro del Éxodo 40, del 34 al 35, aparece esta carpa del encuentro donde la gloria de Dios descendía en el Antiguo Testamento. Bueno, Primera de Reyes y Ezequiel lo mismo, ¿no? Pero ahora no es una carpa construida por el hombre, sino que Dios se prepara. Por eso aquí entra la Santísima Virgen. Cuando hablamos de su virginidad, de su inmaculada concepción, del paraíso de Dios, porque Dios la prepara. Dios prepara su carpa. ¿Dónde habitar? El Padre se hace presente en su Hijo. Allí tienen del Evangelio de Juan, les pongo 2 citas. El Padre y yo somos una misma cosa. El que me ha visto al Padre. En la carne de los sacramentos, que lo puse entre comillas, tenemos acceso al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. No se usa eso en el catecismo, yo lo agrego aquí, en la carne de los sacramentos, o sea, en la materia de los sacramentos. La gracia llega a nosotros, porque el sacramento es un signo sensible y eficaz de la gracia, signo sensible. Por ello eficaz, porque Dios ha querido que por ello la gracia llegue a nosotros, pero es signo sensible, por eso le pongo carne entre comillas. Y miren esta expresión, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14, sigo estando en ese versículo. Traducido también por lealtad, amor y fidelidad. Así describe Juan al Verbo encarnado, al Hijo único, y le aplica los mismos atributos que un día Dios se aplicó a sí mismo delante de Moisés, allí en el monte. Juan claramente refiere a la divinidad de Cristo. Por eso aquí nosotros en esta primera lección, rezando esto, casi que podríamos hacer como el ciego que rezábamos el domingo en el retiro, ¿no?, que acaba postrándose y adorando a Cristo, ¿no? Él es verdadero Dios, ¿sí? Juan también lo dice aquí, aplicándole aquellos nombres que Dios, o aquel atributo que Dios en el Antiguo Testamento
se aplicó Él a sí mismo. Un Dios fiel y leal en su amor. Ustedes tienen allí la cita. Y cito a San Pablo en 2.9, Colosenses 2.9, donde San Pablo dice: en Cristo habita la plenitud de la divinidad. En el versículo 18 yo uní 14 y 18, que considero que son los dos versículos que a nosotros nos ayudan mucho a poder meditar. Abran la Biblia y fíjense en el versículo 18, porque el versículo 18 es, de alguna manera, lo que abre al resto del Evangelio. Es como que Juan hace esto. Versículo 18 es la invitación a entrar en sus 21 capítulos. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Quién lo ha revelado? El Hijo único. Vamos. Por eso Juan va a ordenar el Evangelio hablando de los signos de Jesús. Porque en esos signos, ¿recuerdan el domingo que hablábamos de la samaritana, hablábamos del ciego de Jericó, allí en el templo, Nicodemo, el pan de la vida, los signos en la boda de Cana, los signos de Jesús son develadores de lo que este prólogo contiene. Lo que vemos nos lleva más allá, al principio. Pero al principio, fundamento de todo lo que acontece. El Hijo revela al Padre. El resto del Evangelio será desentrañar. Por eso le pongo allí la palabra exégesis. Desentrañar, hacer explícito, poner a la luz esta revelación que el Padre hace de sí mismo dando a su Hijo. Y en esos relatos del Evangelio de Juan, siempre será un salto en la fe. ¿Qué le va a decir Dios a Nicodemo? Debes nacer de lo alto, del agua y del Espíritu. ¿Cómo yo soy viejo? Debes nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué le dice a la samaritana? Pídeme y te daré agua viva. Pero Señor, no tienes con qué sacarla. Si me lo pedirías, yo te daría. El pan de la vida. Y le dicen los que están a decir: ¿cómo es este hombre puede darnos de comer de su carne? El que no come de mi carne y no bebe de mi sangre no tendrá vida en ustedes. Ante la muerte de Lázaro, ¿crees en verdad esto, Marta? Si crees, verás la gloria de Dios. Sí creo. El ciego que meditamos, yo allí por eso les pongo, ¿no? Aquí es donde nos dan luz los textos con los que hicimos el retiro espiritual este domingo, con el cual nos introdujimos en esto. ¿Se acuerdan que yo les decía que elegí dos escenas de las que podríamos elegir de Juan previendo esto, ¿no es cierto? Entonces el Hijo revela al Padre y el Evangelio de Juan será un ir desentrañando cuanto aquí está escrito en este prólogo. Punto 3. La palabra era la luz. Tomamos el primer versículo y el último. Ahora nos metemos adentro, incluyendo el 14, ¿no es cierto? Ahora nos metemos dentro de este prólogo. La palabra era la luz verdadera. Versículos 4, 5 y 9. Y ponen un centinela. Apareció Juan. Es el nombre que aparece aquí. Juan aparece como el centinela, el testigo que anuncia la llegada del día. Esto tiene que ver, volvamos a decir lo mismo, con el Antiguo Testamento. Juan se vale de ello. Juan Evangelista se sirve de Juan Bautista para hablar de aquel centinela y testigo que anunciaría que llegaba el día. Si ustedes se quieren, busquen el punto 1, que ya yo les decía esto de que de alguna manera Juan, en su Evangelio, ¿sí?, sintetiza todo aquí, ¿no es cierto?, en este pasaje. Pero la clave para entender este Evangelio es esto: la luz irrumpe en el mundo. El mundo creado por la palabra era bueno, Génesis 31, o Colosenses 1:10. Pero este mundo no reconoció a Dios, no reconoció a Cristo, por elección libre. ¿Recuerdan que decíamos que el primer acto creador de Dios es la luz? Porque Dios actúa en la luz, que contrasta con el ámbito de la oscuridad. Yo no me voy a introducir en esto porque está dicho en el Alexio del domingo. Yo allí lo cito. ¿Sí? Ya lo hemos hablado de esto. Igualmente yo les pongo algunas citas por allí nomás.
Pero al final será el reino de la luz el que triunfe. Y lo pone Juan en el Apocalipsis. Allí les pongo la cita. Será el reino de la luz, la gloria habitará en su pueblo, la iglesia. Y en Cristo todo será puesto en su lugar. O sea, a los pies de Dios Padre. Este prólogo, que así escuchado tal vez a ustedes les parezca, uy, qué difícil que rezar con esto. Ustedes leanlo y olvídense de mí si quieren. Pero bueno, yo les doy estos elementos que les ayuden a ustedes a tomar estos textos. Van a encontrar, buscando los textos bíblicos les va a ayudar más. ¿Por qué nosotros nos introducimos al conocimiento de Cristo por este himno? Porque quisiera que ustedes este himno lo hagan y se lo pongo como práctica, una hora santa con este himno. Después de haber hecho la lección en su casa, hagan una hora repitiendo este, y no se preocupen por entenderlo, porque no es esa nuestra tarea. Guárdenlo, ¿sí? Como yo les pongo allí y contémplenlo. Pero de esta manera, es la segunda práctica. Volverás como el Hijo, el corazón y la mirada al Padre, donde Cristo tuvo siempre su confianza. Era lo que le llevaba a la oración. ¿Por qué Jesús, siendo Dios, oraba? Porque Él estaba de cara al Padre. Recuerdan que la palabra estaba en referencia al Padre, lo decíamos en el punto 1, en el punto 2, perdón. La palabra estaba en referencia al Padre. ¿Por qué Jesús iba a la oración? Por la misma razón por la que nosotros queremos ir a ella. Cristo, ¿a dónde nos invita a poner la mirada y la confianza? Aprende de ello a nunca dejar la oración, pues a ella te ha de llevar la certeza no de tu amor por Dios, cuanto la de su amor por ti. Amor fiel y leal. Jesucristo vivió y así murió, anhelando volver de donde nunca había salido, pero donde ahora debía volver con su amada humanidad redimida. ¿No? Su esposa, podríamos poner, si quieren escríbanlo ahí al lado. ¿No? Esta práctica es singular, ¿sí? Porque este himno lo merece. Léanlo y récenlo como lo habrán leído las primeras comunidades cristianas, cuando Juan, de pronto, maduro ya en la fe, anciano, era la década del 90 cuando escribe eso, ¿sí? Era el último de los apóstoles, con una comprensión ya madurada del misterio de Cristo, el Espíritu le revela esto. Y en un prólogo une toda la historia de la salvación. La revelación encuentra aquí como un nexo. Por eso la Iglesia lo conservó durante 4 siglos. Después de la misa se rezaba todos los días. Y como práctica les pido que lo lean y lo repitan y aprendan de memoria cuantos versículos quieran. Y la tercera práctica, prepara el pesebre en casa, en un rincón donde lo puedas cada día mirar. Entre la cruz y el pesebre podríamos nosotros siempre tener en casa la memoria del Señor, ¿no? Así como tenemos cruces en casa, podríamos tener un pesebre siempre. Me acuerdo que alguna vez yo lo he planteado, ¿por qué en nuestras parroquias hay cruces y no hay pesebres? ¿Qué es más revelador de Dios? ¿Qué misterio devela más la luz que contiene? ¿La cruz o el pesebre? Uno no se atreve a decirlo, porque Dios se está diciendo entero y todo en cada acto de entrega, ¿no? Pero bueno, yo les invito a que, al menos en este mes que nos queda de consagración, y ya después quedará para la Navidad, el pesebre en casa. Yo quiero mostrarles algo, que es un deseo también nuestro, es que en el contexto de esta consagración, o de renovación de la consagración, establezcamos nosotros hábitos en nuestra vida espiritual y hábitos que en casa sean visibles. Al menos mi deseo, como tenemos nosotros acá, que cada uno pueda tener en su casa un Cristo en verdad visible y en un lugar central, y una imagen de la Virgen.
un Cristo y una imagen de la Virgen, que presida nuestros hogares. Que los televisores no sean los lugares mejor instalados de nuestra casa. Donde más cómodo podemos estar, allí ponemos el televisor u otras cosas. No siempre es el mejor lugar al que todos podemos mirar cuando entremos en una casa es esto. De hecho que hay casas donde a veces uno entra y tiene que prestar atención a ver dónde hay una imagen que habitualmente, o muchas veces, es más chica que una imagen de un cuadro de foto o de algún político o lo que fuere. Yo les voy a mostrar dos imágenes de las que estamos nosotros diseñando, solamente mandando a imprimir, nada más que eso, pero que las estamos haciendo porque queremos que imágenes lindas sean veneradas en nuestras casas. Este es el icono que ustedes tienen acá, ¿sí? Este es un icono de la Virgen del Perpetuo Socorro, ¿no? Hay otras imágenes más, estos son iconos, hay otras que no son iconos, ¿sí? ¿Por qué yo les muestro esto? Para que les inspire. Los que son de Santa Elena, las vamos a tener aquí estos días, el que quiera, o ustedes solitos pueden mandar a imprimir si quieren, no es que tengan que comprarla necesariamente, pero nosotros vamos a tenerla. Las estamos armando con Marcos, vamos a tenerlas así, o el que quiera llevarlas se las lleva así, ¿no? ¿Cuál es el deseo? Que nuestros hogares manifiesten en verdad, visiblemente, lo que Dios visiblemente quiso de sí mismo mostrar. ¿Cómo nos lo podemos representar a Dios? Como Dios se ha representado. Por eso los que nos acusan a nosotros de las imágenes es porque no han rezado bien este capítulo de San Juan. El Verbo se hizo carne, en quien el Padre se revela. Dios se vistió de humanidad. Y esa humanidad que Él ama, la que llevó consigo hasta la cruz, con la que se desposó, es la que llevó de vuelta al Padre. Es la que enseñó a mirar hacia el Padre cada vez que se ponía a orar. Es la que consagró en el Calvario, pero anticipó consagración en la Eucaristía. Y así podríamos decir. Quitemos de casa las imágenes que no sean de Dios o que contraríen eso. Falsas imágenes de ídolos que tengan que ver con idolatría, cultos orientales, New Age y todo esto, ¿sí? Miremos cómo está nuestra casa. A veces hay hasta imágenes indecentes. Preparar un lugar donde esta imagen, si ya la tienen, cuídenla mucho. Eso está muy lindo. Mi propuesta es que lo podamos hacer. Estos Cristos, bendito sea Dios, si pudiéramos tener, son un poquito costosos al momento de comprarlos. Ojalá podamos pronto hasta fabricarlos, si pudiéramos, para tenerlos más accesibles. Pero mientras tenemos estas imágenes, estas estampas grandes que queremos que sean lo más bonito posible. Recuerden, nosotros queremos vestir nuestra casa de como Dios también quiso revelarse a nosotros, vestirse de nuestra humanidad. Y que eso nos lo recuerde cada día, la imagen que puede presidir nuestra casa, nuestra habitación, nuestra oficina, sin vergüenza. No tendríamos vergüenza de mostrar un cuadro de tal o cual artista. ¿Acaso Dios no es mejor artista? Cuando se vistió de nuestra humanidad y vistió a la Virgen y la preservó del pecado y la hizo tan bella, ¿no? Y así podríamos dar razones que ni las necesitamos dar, pero valen darlas para la veneración de las imágenes. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a entrar en la consagración de niños. Hoy vamos a entrar en la consagración de niños con el canto número 4, ¿sí? Del cancionero de niños, que ya la hemos hecho en algún momento. ¿Por qué? Vayan escuchando bien esta canción porque tiene que ver con la práctica que se inicia desde hoy hasta la consagración, ¿sí? Vamos a hacer el canto número 4 y después les cuento cuál es la práctica, ¿sí? Es el canto
con el que a los niños tenemos que invitarles a ir al sagrario. Vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños muy contentos se pondrán. No llores, Jesús, no llores, que me vas a hacer llorar, que los niños de este pueblo te queremos consolar, te queremos consolar. Vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños, muy contentos se pondrán. Ustedes tienen después las otras estrofas, y allí está el Jesucito de mi vida, y está el bendito, bendito, y 3 cantos de adoración para las visitas al Santísimo. Pero vamos a entrar en esta lección 27 para la consagración de niños, donde el tema es Dios es amor, y escuchamos o le hacemos escuchar a los niños la invitación de Jesús: dejen que vengan a mí. Tienen allí la historia de Santa Eulalia. Santa Eulalia es contemporánea de nuestra patrona, de Santa Elena, ¿sí? Del siglo III, etapa final, casi ya final de las persecuciones, contemporánea a Santa Elena, ¿no? También otra niña que podemos nosotros contemplar y con la que queremos introducirlos a los niños en este amor a Jesús, con el que ahora vamos a caminar este mes. Ella murió con 13 años de edad, ¿no? Y vuelvo a recordar tal vez algo que dije al comienzo, y no lo recuerdo si lo dije, pero si no lo digo de nuevo o lo digo por primera vez. Nosotros no hemos de subestimar la capacidad del niño para querer amar con todas sus fuerzas. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quién es más maduro para amar, más capaz de amar? ¿Un niño de 8 años o un hombre de 40 años? ¿Quién podría decir que a los 40 años estamos más preparados para amar con todo nuestro corazón que un niño de 8 años? Nadie. ¿Podemos invitarle a un niño a amar con todo su corazón a Cristo? Sí, ya lo hemos visto en las lecciones anteriores. Ana Gabriela, ¿recuerda esa niñita de 8 años que murió días después de su primera comunión, y los mártires que hemos conocido? ¿Por qué nos atrevemos a hablar de eso? Porque nosotros no queremos subestimar la capacidad del niño para amar con toda su fuerza. ¿Por qué le hemos de animar a renunciar al pecado, a elegir la vida como la quiere Cristo? ¿Por qué nos animamos a proponer la visita al Santísimo, el rezo del Rosario y los sacrificios que por Cristo tenga que hacer? Porque nos inspiramos en estos hábitos. Una niña de 13 años capaz del martirio por Cristo ¿puede comprender lo que es morir por lo que se ama? Pues pregúntenle a Santa Eulalia. Ya lo van a ver ustedes allí. A solo Dios del cielo adoro, dice. A Él únicamente le ofreceré sacrificios y le quemaré inciensos, y a nadie más. 13 años. Comprendió que su vida tenía un valor, y ese valor lo había pagado Cristo. Él le había puesto precio. Dios es amor, este es el tema de hoy, ¿no? Para conocer a Dios, yo aquí les pongo en la hojita, es de conocer a Cristo, en quien Dios se da a conocer. Recuerdan que cuando comenzamos la consagración de niños, yo al comienzo les pongo a ellos el pesebre. Vuélvenle a recordar eso. ¿Qué ven en el pesebre? No solo un niño, sino el amor de Dios hecho niño. El amor de Dios que comienza a revelarse. Conociendo a Cristo, conozco el amor de Dios, que culmina en la cruz, pero no es uno más que otro, es el mismo amor que se va develando. Pero para amar a Cristo y conocer su amor hay que dejarse ganar, de alguna manera hacerse amigo con Cristo. ¿Y qué quiere un amigo?
el bien del amigo. Cristo es mi amigo porque quiere mi bien. Yo, para ser su amigo, tengo que querer su bien. Yo no puedo querer ofenderlo. Yo tengo que buscar conocerlo. Por eso la palabra de Dios. Por eso tengo que buscar tratarlo a Jesús. Por eso la práctica que se agrega en esta última etapa es: voy a ir al sagrario, a llevar al niño a una visita al Santísimo. Y si puedo, rezaré ahí el misterio del rosario, porque no sacamos el misterio del rosario. Pero ahora la visita al Santísimo. ¿Por qué? Porque Él es mi amigo. Yo no puedo ser amigo de aquel con quien no me encuentro. Por eso, allí también dice esta necesidad de conocerlo, porque no puedo amar al quien no conozco. Por eso la palabra de Dios, estudiar el catecismo, seguir aprendiendo las cosas que ya en la consagración he aprendido, pero en el catecismo en casa, ¿no? Y allí les pongo esto, ¿no? Lo que Jesús manifiesta una particular preferencia por ellos, y por eso tienen los niños derecho a que nosotros no les estorbemos. Somos nosotros los que tenemos prejuicios al momento de confiar en los niños. Subestimamos el alma de un niño cuando no dimensionamos lo que le hace a su alma. Nuestra estupidez, nuestra superficialidad, nuestra vulgaridad, cuando los vestimos para espectáculos que son indecentes, los corzos, Halloween, cuando se les maquilla como objetos, cuando se les permite escuchar música y bailar música que deshonra su condición de templo del Espíritu Santo. Somos nosotros los que subestimamos lo que Dios puede hacer con ellos. Los que hacemos que ellos mismos empiecen a tener deseo de cosas mundanas cuando desde muy chiquito le hacemos fiestas con tantas cosas vanas. Hacemos grandes fiestas para un niño de 1 año, 2, 3. ¿Qué vamos despertando en el corazón de un niño? El deseo por las vanidades. Porque mide su valor por lo que externamente se hace por él, pero no necesariamente por el amor. No nos damos cuenta nosotros, pero la cultura parece imponernos esto, que tienes que hacer grandes cosas por fuera para hacer un lindo cumpleaños. No, el mejor cumpleaños es que lo lleves a misa. Y que si ha hecho su primera comunión se confiese y comulgue ese día, y que vaya la familia a la misa. Y que ese día rezamos juntos el rosario delante de la imagen de la Virgen. Porque celebramos la vida que la recibimos de Dios, vida que Dios ha pagado con su sangre. ¿Creemos en esto? Esa sería la pregunta, porque ese es el punto último ahí. Jesús manifiesta predilección por los niños y nosotros. En casa, cualquier música, cualquier programa de televisión, cualquier fiesta, cualquier conversación, ¿no? Ya no. Por eso esta lección nos va a introducir en Cristo, sí, en el conocimiento de Cristo. Ser amigo es querer lo que quiere Cristo, hacer lo que haría Cristo en mi lugar. Mantenemos las mismas prácticas y agregamos la visita al Santísimo. Y tomamos esta canción, que la incluimos también dentro de las que venimos haciendo, que la escribimos para esta lección. Dejad que los niños vengan hasta mí, de ellos es el reino que yo os prometí. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Bueno, a ver si no hay preguntas. La octava estación, recuerden que vamos también con el Vía Crucis, ¿sí? Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Vamos, ya nos quedan muy poquitas lecciones. Ánimo, ánimo con los niños. Canten con ellos, recen el rosario, al menos el misterio. Llévenlos al Santísimo. Háblenles de las cosas lindas. Confíen en el corazón del niño, siembren con confianza. Decía un profesor nuestro en el seminario de teología pastoral, gran profesor, él nos decía: en la vida espiritual el que siembra primero siembra mejor. Él sostenía que el catecismo había que bajarlo mucho más de edad. Monseñor Carlos, él lo decía, él es el que lo decía. Por eso él luchó mucho para que la edad del catecismo bajara.
Ya vamos a ver cómo hay una santita, que es una santita de 4 años, está en ese proceso. Es una niñita muy pequeñita, que inspiró al Papa Pío X a bajar la edad, hace un poquito más de 100 años. Hasta ese momento había que tener 14 años para comulgar. Entonces el Papa, enterado de este caso, una niñita que ya va a aparecer en las lecciones, baja la edad. Él lo tenía como deseo y él se sintió que era una confirmación de Dios su intuición, ¿no? El que siembra primero siembra mejor. ¿Desde cuándo hay que catequizar a los niños? Desde que está en la panza de su mamá. Pues vamos a trabajar en la consagración de niños cada vez más pequeños. Que los papás comprendan que consagrar a los niños es custodiar lo que ya Dios está empezando a hacer en ellos. Y catequizarlos desde el mismo instante en que sabemos que están en la panza de su mamá. Una mamá cuando comulga a su hijo con él. Cristo la habita, como le habita a su hijo. De una manera distinta, ¿no? Obviamente, físicamente, el niñito. Espiritualmente Cristo, una vez que la hostia se deshace, Cristo permanece. Cuando la mamá reza, cuando el papá reza al lado de la mamá, cuando la voz se va imprimiendo en el oído del hijo, ya va educando el almita de su hijo, cuando el papá trata bien a su mamá. Todo eso es real. A eso hay que seguir aspirando, ¿eh? Por eso este camino de la consagración de niños, de adultos, de jóvenes, es un regalo de Dios a través de la Virgen, ¿eh? Bueno, vamos a acabar nuestra lección de hoy. Vamos a tomar, ¿sí?, del cancionero de niños, ¿sí? Vamos a cantar más fuerte, a ver si los escucho. El himno de la consagración, que hacemos en el canto 1 del cancionero de niños, fuerte para que escuche. Vamos a hacer las 3 primeras estrofas, que son las que habitualmente cantamos, lo hacemos fuerte y con esto concluimos nuestra lección de hoy para iniciar nuestra lección. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora, no hay nada que temer, vence al demonio, al mundo y a la carne, guerra, guerra contra Lucifer, vence al demonio, al mundo y a la carne, guerra, guerra contra Lucifer. La Virgen María protege la inocencia con su gran clemencia, vence al tentador, para que al cielo vayamos cantando. Gloria, gloria a Cristo Redentor, para que al cielo vayamos cantando. Gloria, gloria a Cristo Redentor. Sus manos juntitas están pidiendo al cielo que nos des consuelo, perdón y luz y paz. Si las separas y tú nos desamparas, no tendremos esperanza ya. Si las separas y tú nos desamparas, no tendremos esperanza ya. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Una última cosita antes de despedirlo. Si alguien no puede conseguir la medalla de la consagración, nos avisa. ¿Sí? Nosotros en Santa Elena tenemos algunas, con tiempo. Ya esta semana hemos de confirmar eso. Los de Santa Elena, acercarse a la librería parroquial y encargarla para poderla después, si hay y si no, para que puedan llegar y ustedes retirar. Y si son de otro lado, nos avisan y vemos cómo hacemos. Pueden conseguir en cualquier librería donde haya una de la medalla milagrosa,
del tamaño que a ustedes gusten. Nosotros les ofrecemos las que tenemos, pero irlas preparando. Recuerden el hábito blanco, ¿sí? La ropita con la cual vamos a hacer la consagración, una cruz, ¿sí? Y después vamos a señalar algunos otros detalles para el día de la celebración, al menos los que sean aquí de Santa Elena, ¿sí? Dios los bendiga.